hace ya varios años, adscrito al proyecto académico de iniciación y extensión de pedagogía taller. Él es psicólogo de la Universidad Nacional, psicoanalista de la Universidad de Antioquia, maestro de la Universidad de Antioquia y doctor en Historia de la Universidad Nacional. Entonces el profesor Juan Carlos Usmara nos va a hablar hoy sobre la educación en el socialismo cubano. ¿Cómo es que se ha venido dando ese proceso educativo desde que entró Fidel Castro y Ernesto Che Guevara encabezando el movimiento 26 de julio? Entró triunfante el 1 de enero del año 1959. Ustedes recuerden que Cuba estuvo sometido a una dictadura militar durante muchas décadas del general Batista, y fue uno de los últimos países que se independizaron frente a España. No estoy mal, creo que fue el año 1903 que logra su independencia frente a España, y desde 1903 pues siempre ha estado dirigido o habiendo unos cambios estructurales socioeconómicos y políticos en lo que es la historia de Cuba en el siglo XX. Cuba estuvo sometido a esta dictadura sangrienta, fuerte, y precisamente el movimiento 26 de julio logra, a través de un ejército de guerra de guerrillas, avanzar del campo a la ciudad y triunfar. Desde allí pues Cuba ha tenido unos grandes y profundos cambios en su sistema educativo, no solamente en la educación sino en la salud, en muchos bienestar hacia la sociedad cubana. De hecho, una vez triunfa la Revolución Cubana, lo que hace Fidel es expropiar a las multinacionales norteamericanas que tenían propiedades aquí en Cuba, empresas norteamericanas, sin ningún tipo de indemnización, que es lo que reclaman todavía después de 60 y pico de años. Todavía reclaman que para establecer unas buenas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que indemnicen a las empresas que Cuba expropió sin ningún tipo de indemnización, porque hay expropiaciones donde se indemniza, a veces se pagan, y otras donde no se indemniza, no se lo reconoce económicamente absolutamente nada. Eso le permitió a Cuba pues, desarrollar toda una industria cubana. Desde luego la presión ejercida por parte de Estados Unidos frente a una posible invasión y unas acciones contrarrevolucionarias permitió que, o sea, también ayudó a que Cuba tuviera cercanías con la entonces Unión Soviética, y tuvo que hacer unas alianzas tácticas y estratégicas para evitar una contrarrevolución o una invasión norteamericana a su territorio, de tal manera que terminó pues, en cierta forma en unas relaciones con la Unión Soviética, y por eso va a haber también mucha incidencia de pedagogos y educadores soviéticos en lo que va a ser el proceso educativo en Cuba a partir de la década de los años 60. Y hay que reconocer que es una de las mejores educaciones de los países de América Latina. Ha logrado avances significativos en cuanto al deporte, la cultura, el arte, la educación, en cuanto a la salud. Las muy buenas universidades han hecho una inversión social muy grande en las universidades públicas, y la gratuidad se dio desde la misma Revolución Cubana de la educación superior. En contraprestación, los jóvenes cubanos pues, iban a cortar caña de azúcar en periodos intersemestrales, con una correspondencia frente a esa gratuidad que le daba el Estado cubano de jóvenes, que era la exigencia para aportar a la construcción de la Revolución Cubana. Y entonces, Juan Carlos
nos va a ilustrar un poco sobre cómo ha sido ese proceso educativo de un Estado socialista como es Cuba, ¿sí? Y qué Estado se encuentra hoy en día. Profesor Juan Carlos, muchas gracias por estar aquí presente. Gracias, compañeros. Buenos días, compañeros. Buenos días. Bueno, hoy voy a continuar, digamos, la intención de este semestre en la cátedra de contexto, que es esbozar lo que es la educación del socialismo. Ya hemos aquí hecho un trazado, digamos, de lo que es la modernidad y de qué manera la educación viene a ser como un elemento importante en la expansión de la modernidad, entender la modernidad como la creación de imagen y semejanza del hombre burgués que aparece en la Ilustración y en la Revolución Francesa, que es la creación de los estados capitalistas, entender el capitalismo como un modo de producción que produce plusvalía, que es la afirmación de Marx, el capital. En algún momento, si acaso hoy, esbozaré rápidamente qué es eso de la plusvalía, de pronto en la exposición lo haré, de una manera tangencial, porque se necesitaría abordar el tema de una manera mucho más concreta, más extensa, y eso nos llevaría mucho tiempo, y el espacio hoy no precisamente es para caracterizar la plusvalía y el capital, ¿sí? Entonces, entendamos que el capitalismo es un modo de producción de plusvalía, y esta afirmación se contrapone a la planteada por Ricardo, un economista político inglés, que habla que el capitalismo es modo de producción de mercancías. Entonces Marx lo discute hablando de plusvalía, y la plusvalía es un valor de más adquirido, un trabajo de más extraído del valor que se le da a la mercancía que produce el obrero y que pasa al mercado, que es donde se valoriza. Pero, digamos, me interesa mucho más, antes de entrar en la temática que nos compete hoy, que es la de entender qué es el socialismo, porque últimamente se ha hablado mucho del socialismo y realmente, a mi juicio, no se sabe qué es eso. Se ha hablado del socialismo venezolano, se habla del socialismo del siglo XXI, se ha hablado del socialismo de Ecuador, se habla del socialismo de Bolivia, y a mi juicio, en lo que yo tengo entendido y lo que yo he estudiado, ni en Venezuela, ni en Bolivia, ni en Ecuador, se ha constituido el socialismo. ¿Que puede ser un propósito a largo plazo? Sí, pero en este momento, digamos, son países socialdemócratas en un proceso de transición dirigido tal vez para lograr el socialismo en el momento, ¿sí? Y cuando decimos países socialdemócratas, estamos hablando de países capitalistas liberales con pretensión de poner límite al capital neoliberal, ¿sí? Son muchas palabrejas ahí metidas, pero es importante caracterizarlas, sobre todo con el triunfalismo hoy por hoy, el triunfo de Gustavo Petro, a quien se le tilda de ser de extrema izquierda. A mi juicio es un buen liberal que tiene una propuesta reguladora en un país que se desencajó y se desreguló mucho más, que es el neoliberalismo. Es posible que en algún momento también lo planteemos, pero digamos, quisiera como subrayarlo, porque quiero dar algunos elementos estructurales para entender qué es eso del socialismo y qué es el capitalismo. En consecuencia, digamos, quiero como plantear, antes de disponer
el video que estoy tratando de ubicar, pero el video simplemente es de pantalla, ¿sí? Porque fundamentalmente lo que va a hacer es poner un texto de mi autoría a propósito del tema de hoy. Sin embargo, quiero como plantear que cuando hablamos de socialismo nos estamos refiriendo a un modo de producción, y un modo de producción es una manera de producir de una sociedad y la manera como la sociedad se relaciona con los medios de producción o la tierra. ¿Listo? ¿Carlos quiere decir algo? Perdón, Carlos, es que a propósito de lo que está diciendo usted, que me parece interesante, es que realmente países socialistas en América Latina no ha habido. Bueno, Cuba, pero habría que mirar si Cuba tiene una economía realmente socialista en su totalidad, o más bien tiene una economía mixta de capital privado extranjero con capital estatal, ante todo en el sector hotelero y turístico. Y lo otro es, para ya finalizar, es analizar muy bien hasta dónde es cierto o no que, si bien este es un país que está en la premodernidad, pues para eso habría que entenderse qué es la modernidad y qué es la premodernidad, y si es un país feudal, que por lo tanto es necesario desarrollar al máximo las fuerzas productivas, es decir, el capitalismo, para poder avanzar hacia un tipo de sociedad distinta. Y yo recuerdo que la Rusia de 1917 era totalmente feudal, atrasada, netamente campesina y rural, era poco industrializada, era una industria pequeña, la clase obrera era muy pequeña, y no hubo una necesidad de que hubiera un desarrollo del capitalismo pleno para avanzar hacia el socialismo. Son temas para analizar y discutir, posiblemente de pronto al final de esta sesión o en otra sesión de cátedra. Gracias, profesor Carlos. Bueno, entonces, cuando decimos modo de producción, estamos hablando de un modo de producción en el marco de la historia de la humanidad. ¿Sí? Lo que plantea Marx, por ejemplo, y no es una entelequía, sino es un análisis de la historia, tratemos de plantear rápidamente que la historia, tal como lo vemos ahora, que la historia del hombre, digamos, es realmente temprana. Digo temprana porque, digamos, en el marco del mundo occidental, cuando decimos el marco del mundo occidental, estamos hablando de el siglo V antes de la era común hasta el día de hoy, digamos, ¿sí? Cuando decimos siglo V, estamos hablando de la época clásica. Ahora hago una esquemita rápida, pero digamos, eso no es el mundo nomás, porque eso es lo más tardío de la historia de la humanidad, porque la historia de la humanidad tiene 200.000 años. Y cuando decimos 200.000 años, estamos hablando de un proceso que no solo es el mundo occidental, o sea, los últimos casi 3.000 años. Si estamos hablando de que el mundo es más que eso, y cuando decimos el mundo más que eso, estamos hablando de 200.000 años de historia, que es producto de 3 millones de años que permitió la transformación del mono en hombre. Decimos transformación, no evolución, transformación del mono en hombre, y que tuvo como efecto, digamos, eso que llamamos historia. ¿Listo? Pero digamos, historia en términos de la aparición del hombre y la aparición de los instrumentos de trabajo, y en relación con la transformación de la Tierra. Estamos hablando de 200.000 años. Pero yo mejor que hago una vez desplazado, me disculpa las líneas torcidas si se me tuercen, y después hago esto. Digamos que cuando decimos 300, cuando decimos
300.000 años, estamos diciendo un corte. ¿Listo? Hagamos aquí un corte que aquí hablamos de 15 millones de años, 15.000 millones de años. ¿Sí? ¿Listo? 15.000 millones de años. Es decir, si entendemos que estamos hablando de la aparición del mundo en términos de la aparición del Big Bang, digamos, ¿sí? Reconozcamos eso para desmarcarnos de esa suerte de creencia cristiana hoy por hoy de la creación. ¿Listo? Entonces hablamos que estos puntos ustedes estamos hablando de 15 millones de años. En ese marco de los 15 millones de años, ¿sí? Estamos diciendo que en ese marco, en el terciario, digamos, hay, pongámoslo aquí, aquí también, para las proporciones, aquí hablamos de 3 millones de años, 3 por 10 a la 6. ¿Listo? Simplemente es para hacer proporciones, ¿listo? Por supuesto, esto no se convalida con las proporciones que hay aquí. Pero digamos que aquí hay un punto importante que es, digámoslo, es la torsión, ¿sí? La torsión de lo que llamaríamos la transformación del mono de acá. A pesar que el recorrido es de 3 millones de años, ahí, digamos, aquí algo sucede, este marco de hace 200.000 años. ¿Listo? 200.000. Y en esa orden de ideas, digamos, si fragmentamos esta línea de 200.000 años, repito, me disculpan la proporción, porque es que no cabe en la línea acá. Estos 200.000 años, digamos que aquí los últimos 10.000, este pedacito, digamos, es lo que es el neolítico. ¿Listo? Lo que es el neolítico. El neolítico. ¿Listo? Y cuando dice neolítico, nos enseña el bachillerato este pedacito chiquitico. ¿Listo? Pero si, digamos, ampliáramos este panorama, digamos, ahora lo paso acá. ¿Listo? Pues abajo. Estos 200.000 años, digamos, es lo que se llamaría el paleolítico. ¿Sí? El paleolítico. El paleolítico. ¿Listo? Este paleolítico, digamos, está dividido en 3 momentos: un paleolítico temprano, uno medio y uno tardío. Ahora les cuento y vamos a tener en cuenta que es el paleolítico tardío. ¿Listo? Pero digamos que, porque digo esto porque en este marco, ¿sí? Estamos hablando de sociedades matriarcales. ¿Listo? Las ciudades matriarcales, estamos hablando de 190.000 años. ¿Listo? 190.000 años de sociedades matriarcales. Ahora las características. Bueno, pues digamos que, pongamos aquí abajito, acá abajo. Si hablamos del neolítico, este pedacito, estamos hablando de un fragmento donde hablamos de varias divisiones. ¿Listo? Supongamos que es cada 1000 años. Muestro eso para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un pedacito acá, 10. Si trazamos estos 10.000 años, estos 2.000, estos 3.000 años últimos es el mundo occidental. Esto. ¿Listo? Repito, me explico la línea torcida. En consecuencia, digamos, cuando decimos hacia atrás, aquí decimos 1.500 años más o menos de la historia griega, si consideramos las sociedades, la cultura micénica, y lo sumamos a los 2.100 años que tenemos, más lo que conocemos del mundo griego, que son 3.500 años más o menos. Si decimos, por ejemplo, mundo egipcio, estamos hablando aquí de 3.000 años atrás, mundo egipcio.
¿Listo? La Biblia, que es un texto sagrado importante de los cristianos, pero hay que tenerlo como un archivo. Ellos, digamos, plantearían, la Biblia entra acá, en el 1500. Ya les caracterizo eso. Y hacia atrás, digamos, estamos hablando de las dinastías egipcias, siendo la de el 1500, ¿sí?, la de Ramsés II, y la aparición de Ignatos más adelante, que es la región monoteísta egipcia. Los trazos intercontinentales ya lo caracterizan. De aquí para atrás, hace 7000 años, o sea, 5000 antes de nuestra era, estamos hablando aquí de Babilonia. Sí, Babilonia. Y de aquí para acá, estamos hablando de la Mesopotamia. ¿Listo? Pero si cogemos este pedazo, todo este pedazo, vemos que es este pedazo chiquitico, este. ¿Sí? Y estamos hablando de la historia de la humanidad que estoy trazando. ¿Listo? Bueno, digamos que esos son elementos, digamos, de segmentos para plantear lo siguiente. Cuando decimos, por ejemplo, modo de producción, y cuando decimos, por ejemplo, comunismo, el primero que escribí, digamos, el comunismo primitivo es lo que nosotros llamamos hace 190.000 años, que está enmarcado en el Paleolítico. ¿Listo? Que digamos, estamos hablando de la historia de la humanidad. Bueno. En consecuencia, cuando decimos, por ejemplo, modo de producción, el primer modo de producción que existe es el modo primitivo. Y ese medio primitivo se caracteriza, ni más ni menos, por la relación de contradicción que hay entre la humanidad y la naturaleza. Es decir, la pugna que hay en ese momento es la manera como los humanos intentan sobrevivir ante la intemperie y ante las fuerzas naturales para poder sobrevivir, ¿cierto? Y la manera de hacerlo es haciendo uso de instrumentos de trabajo para transformar la naturaleza para beneficio suyo, ¿sí? Es decir, para adquirir fundamentalmente tres medios de consumo que son básicos. ¿Cuáles? La alimentación, el vestido y el techo, ¿sí? Fundamentalmente es lo que necesita un humano para poder sobrevivir. Pero digamos que en ese momento, en esos 190.000 años, la tierra no es de nadie, y por tanto la población que aparece en la faz de la tierra va a hacer uso de esa tierra indistintamente, ¿sí? Cuando decimos paleolítico temprano, estamos hablando de recolectores y cazadores, y estamos hablando de sociedades nómadas, es decir, no había organizaciones sedentarias ni hacer uso de la tierra de manera permanente en el marco del sedentarismo, y por tanto no había agricultura ni ganadería. ¿Listo? Y estamos hablando más o menos de los 190 años del Paleolítico, estamos hablando casi de 140.000 años, ¿sí? Pero entendamos que los 140.000 años, digamos, son de la creación y, digamos, la fundamentación misma de la sociedad, ¿sí? Algunos nos dicen, por ejemplo, que el Paleolítico es la humanidad, se hablan de como si fueran homínidos, ¿sí? Y no son homínidos, son humanos. ¿Y qué caracteriza al humano? Fundamentalmente el humano se caracteriza porque hace uso de instrumentos de trabajo que en principio son de piedra y permite, digamos, con ello distanciarse de la naturaleza y de su naturaleza para poder sobrevivir, ¿sí? Para cazar, para recolectar, ¿sí? Y en consecuencia, digamos, no hay una relación directa del humano con la naturaleza, sino hay una mediación que se llama instrumentos de trabajo, ¿sí? No le perdamos la vista de ese instrumento de trabajo, porque ese instrumento de trabajo, más que ser propiamente humano, hizo la humanidad, ¿sí? Usted dirá, ¿cómo así hizo la humanidad? El instrumento de trabajo fue previo a la humanidad, es decir, antes de que apareciera el hombre existían los instrumentos de trabajo, pero eran instrumentos no planificados. ¿Cómo así? Va a contar esa historia de los 3 millones de años rápidamente, porque me interesa plantearles precisamente
de que los modos de producción aparecerían en ese marco de los 200.000 años donde se un bucle. ¿Listo? Bueno, más o menos un bucle porque estaba todo torcido. En consecuencia, digamos, voy a marcar sus 3 millones de años, ¿sí? No olvidemos que venimos de la expansión del universo de hace 15 millones de años. Por supuesto, la teoría que se corre porque el telescopio Hubble mostró que las galaxias no están pero que están constituidas 13.000 millones de años, quizá 15.000 millones de años. El último telescopio que mandaron al espacio intentará, con la gran profundidad de su alcance, intentar alcanzar si hay posibilidad de ubicar las galaxias. Hasta ahora no se lo ubicamos. Por tanto, si hablamos del universo, estamos hablando hace 15 millones de años más o menos. Entonces, no olvidemos ese resto. Entonces, vamos a ubicar los 3 millones de años después de la hecatombe de los dinosaurios, después de que se crea por carácter evolutivo y eléctrico, implicaría la aparición de los mamíferos después de que les desaparecen. Eso es historia, digamos, de bachillerato. Digamos, y de primaria, debe ser de primaria. Lo que pasa es que aquí, en la opción colombiana no es que haya su primaria, afortunadamente. Pero eso debe ser de primaria, lo más básico que uno debe conocer. En consecuencia, digamos, en ese marco del filum, digamos, cuando decimos filum es la aparición de la proteína hace 3.600 millones de años hasta la aparición de los pluricelulares hasta los mamíferos, ¿sí? En ese marco que es larguísimo, ¿sí? Estamos hablando en el último segmento, cuando los mamíferos ya empiezan a dominar la Tierra. En ese marco, digamos, hay, en el filum de los homínidos, hay una especie y un género que es el género Homo. Este género Homo se va a desprender de la línea filogenética de los gorilas, de los chimpancés, de los gibones, los macacos rezos, que digamos es una línea de otro orden, ¿sí? Porque yo escuché hace poquito también que plantean como si el chimpancé fuera ancestro nuestro, y no es un ancestro nuestro, sino hay una línea que se divide, ¿sí? La línea Homo es una especie más, y las otras, que es el gorila, el orangután, el chimpancé, el gibón y el macaco rezo. En ese marco, digamos, cuando aparece la otra línea, la Homo, estas manadas de homos, digamos, que son animales, muchos desaparecen, pero hay una de esas manadas, digamos, que, digamos, son arborícolas, utilizan sus manos, cuando humanos para sobrevivir pasan de un árbol a otro árbol, y de ese paso al otro árbol tienen que pasar por las planicies, y las planicies no están libres de felino ni canino. Y por tanto, muchas manadas aparecieron allí en Francaní con los felinos y los caninos, entre otros. Pero hay unas manadas que logramos sobrevivir porque estas manadas, que no tienen de garras, ¿sí? Por tanto, están desprovistas de la posibilidad de defenderse. Estas manadas lograron sobrevivir porque usaron sus manos para coger piedras y ramas para poderse defender. ¿Listo? En tanto que no hay el organismo está desprovisto, ¿sí? Se hace de manera azarosa para sobrevivir, ¿sí? Y mantener la homeostasis, ramas y piedras. Y ese es el inicio de la desaparición del Homo como animal y el proceso de transformación hacia lo que hace el hombre. En los 3 millones de años, digamos, hace cerca de 2.800.000 años, aparece el Homo habilis. El Homo habilis son restos arqueológicos que se han encontrado donde hay homínidos o hay humanos que usaban herramientas no planificadas, que son animales, y las usaban de manera permanente, o sea, no de vez en cuando sin nada permanente. Ese uso permanente es las herramientas que logró hacer. Logró transformar la función de la mano, y la función de la mano logró, por sistema de crecimiento, logró transformar el sistema nervioso. Le exigió al sistema nervioso mucha más cualificación que lo que tenía antes. Y de hace 3 millones de años, o 1.800.000, hasta hace 1.800.000 millones de años. 1.800.000 millones de años. Los restos arqueológicos se encuentran, digamos, el Homo erectus, o sea, un homínido, o sea, un animal, que a diferencia del anterior, el Homo habilis tiene composición erecta, recta, y tiene también
el uso permanente de ramas o de piedras, algo que permitía defenderse de otros animales. Digamos aquí, según Engels, por ejemplo, y según la dialéctica de naturaleza, es el instrumento, a pesar de no ser planificado, que lo lleva a transformarse porque el organismo es desprovisto, ¿sí?, de la manera de poderse afectar por animales, si no desaparece. Y desde hace 1.800 años hasta hace 2.000 años, digamos, ese homínido logró, por esa exigencia de los instrumentos, se expandió, se amplió, fue más rico, digamos, no estaba en desaparecer, ya desapareció por sus herramientas, y las herramientas les permitió sobrevivir y multiplicarse. Por tanto, logró superar el carácter de vulnerabilidad para poder habitar, pero con instrumentos. Repito, animales, no hay pensamiento todavía. Estamos hablando de una conciencia perceptiva. La conciencia perceptiva es que el animal no actúa porque sí, sino que ahí percibe y calcula, depende de su especie, lo que se llama, los antropólogos llaman las pautas mortales fijas, que son propias de la especie. Todas las especies responden a unas dinámicas que son propias de su especie para poder sobrevivir. Un león sobrevive, pero un león así está domesticado, corre el riesgo que si huele sangre caliente es posible que responda desde su carácter, desde las pautas mortales fijas. Digamos que este animal, digamos, sobrevive y aparte de que se aleja de su naturaleza por dos instrumentos, este animal, digamos, después de haber independizado los bienes superiores y los inferiores, estos animales, digamos, entran en otro problema. Ya no vulnerabilidad con otras especies, sino la vulnerabilidad de su propia especie. Es decir, que el macho más fuerte, el más apto, ostenta las hembras y al ostentar las hembras expulsa a los menos aptos. Y por lo tanto se conforman hordas de machos aptos sobre hembras que dominan, ¿sí? Ahora bien, los machos menos aptos, que unos mueren, otros sobreviven, ellos se aglutinan en las estepas, en las selvas, y ellos al aglutinarse para conseguir calor, consiguen buscan conjuntamente alimentos, agua, y ellos van a encontrar territorios donde hay machos que tienen muchas hembras y ellos por hambre matan al macho más apto, lo matan, lo descuartizan, se lo comen y resuelven el problema. Pero el problema es que viene después, que se agarran por hembras por territorios. Esta escena se repite durante miles de años. Estamos hablando de antes del Paleolítico, ¿sí? Estamos hablando de 1.800 millones de años, perdón, de 1.8 millones de años. Y el asunto de esto es que se repite la historia en tanto que una vez mata el más alto de los débiles expulsa al resto. Y así se repite una y otra vez hasta que en un momento hay un salto cualitativo. Les digo cuál es. Recordemos que el cerebro ya está cualificado, ya está calificado y tiene el arsenal para poder abstraer, pero no abstrae. ¿Qué nos hace abstraer? Porque los animales, los más débiles, se dan cuenta que ellos tienen más fuerza si están juntos y pierden su fuerza si están solos y mueren solos. Y ellos, para poder sobrevivir más tiempo, ellos se aglutinan, pero para aglutinarse tienen que resolver otro problema. ¿Cuál problema? Resolver y prohibirse el acceso a las ya protomujeres. Hablemos de hembras, protomujeres como la transición y para salto cualitativo a las mujeres. ¿Listo? Protomujeres, ¿no? Antes de ser mujer. Porque ¿qué es ser mujer en la humanidad? Es ser incluida en las hordas, prohibirse el acceso a ellas para poder conservar la fuerza de la comunidad. Primer punto, hay algo que implica prohibir su naturaleza para poder sobrevivir conjuntamente. Y aparte de ser prohibir la agresión, la matanza de sus semejantes. Es decir, estamos hablando de dos prohibiciones: el acceso a las mujeres, respetarlas, y no solo respetarlas, sino tomarlas como semejantes. ¿Listo? Es decir, no está sometida, sino es reconocida como parte de la comunidad. Y no solo eso,
también reconocer en el otro semejante y regularse. Y ellos, de manera retroactiva, van a pesquisar sus orígenes y se encuentran de que hubo ancestralmente una suerte de protopadre, que posiblemente fuese macho, y que ellos, digamos, inmolan con un tótem y exigen cumplirlo, no matarlo, porque ese tótem representa las prohibiciones. Es decir, no matar al prójimo, no acceder a la mujer del prójimo y no matar ese tótem, y exige la exogamia. ¿Qué es la exogamia? Buscar mujeres en otras formas. Si vamos a ver, digamos, el rapto de mujeres es la expansión de los pueblos nómadas. Estamos hablando de un salto cualitativo, ¿sí? Es decir, que la ley de la humanidad es la ley de los menos aptos, cuyo propósito es proteger a los menos aptos, a los bebés, a los enfermos, a los viejos, ¿sí? Consecuencia, digamos, a diferencia de los animales que prácticamente los cachorros, las hembras y los enfermos y los viejos sirven de presa cuando los más aptos logran huir, en el caso de las gacelas, en el caso de los antílopes, ¿sí? Los que quedan son los más enfermos, los más chiquitines, pero los más aptos, los que logran sobrevivir y permiten, digamos, el mantenimiento de especies son los más aptos, los más ágiles. En los humanos no pasa eso. Y lo que pasa en los humanos es que se prohíbe la satisfacción individual para que en consecuencia se respeten las leyes colectivas. Y aparece por primera vez la conformación humana en las sociedades. Estamos hablando de sociedades matriarcales, porque las que construyen la sociedad, las que distribuyen el producto de la casa, más adelante de la ganadería y de la agricultura, son las madres más ancianas, las más sabias, y distribuyen de manera equitativa los bienes de consumo, ¿sí? Y la tierra es de todos, no es de nadie, y es respetada. Por tanto, digamos, si hablamos de una educación en ese marco, que es el común primitivo, estamos hablando que es la educación por la vida para la vida. En consecuencia, respeto a mi madre tierra, y si la respeto, respeto a mi semejante, ¿sí? La distribución es equitativa, la división del trabajo lo hacen los hombres en lo suyo, cazando, las mujeres, pues que los chiquitines, recolectan y distribuyen de manera equitativa sus productos. Si el hombre no trajo comida, simplemente no se le da. Debe ser equitativo, ¿sí? Es lo que nos cuenta Marx, lo que nos cuenta Engels, nos cuenta Morgan, entre otros textos, Mahomet, entre otros teóricos que plantean el patriarcado antes del patriarcado. Es decir, las sociedades comunistas primitivas antes de la esclavitud. Porque si vamos a hablar de la esclavitud, es la primera conformación social donde aparece la propiedad privada, ¿sí? Yo quiero subrayar eso. En consecuencia, digamos, en los primeros 199 años hay un proceso de transformación cualitativa de las sociedades nómadas, hasta que ellos se dan cuenta que la naturaleza, cuando llegan a sedentarizarse, hay un proceso, no lo explico porque se me da el tiempo ahí y no hay la intención, y ellos, cuando aparece el tótem, después del animismo, aparecen precisamente en las sociedades sedentarias, donde el ganado se somete, se domestica, y donde la tierra ya produce agricultura. ¿Listo? Y son bienes de consumo los que se van a distribuir en vegetación. Pero también estos homínidos, pero estos hombres primeros, no homínidos, son humanos, estos homínidos se dan cuenta de que por el calor hay aleación de metales, y se encuentran que el metal se pueden hacer instrumentos parecidos de piedra, y ellos los hacen, y esos instrumentos de metal son más livianos, y por tanto la producción es mayor, porque son más livianos, las jornadas son mucho más rápidas y el producto de la tierra es mucho mayor. Pero ellos no planifican esos alimentos van a perder en el tiempo. Resulta que si hay climas muy fríos, se pierden las cosechas y ellos no planificaron, y también va a haber hambrunas. Entonces se dan cuenta de eso, ya son humanos, digamos que hay 191 años de humanidad ahí, ¿sí? Y ya hay pensamiento, ya hay conciencia, que es una conciencia colectiva, pero no individual, conciencia colectiva porque son clanes, son tribus, sociedades colectivas. Si hablamos de individualidad, estamos hablando del siglo XVII hasta ahora, porque en la Edad Media también eran sociedades comunitarias, sociedades en Roma también, hacia atrás son sociedades comunitarias, no había el individuo,
como tal, solo después de descargas. Por tanto, digamos, cuando hablamos de esa época, ellos se dan cuenta que es menester dividir el trabajo en aquellos que administran y en los que trabajan. Los que administran deben de planificar el alimento y protegerlo, y cuando haya climas gélidos, pues se distribuyen los que hay. Y eso resulta, recordemos que son miles de años. En consecuencia, se logra sortear el asunto, ¿sí? Sociedades matriarcales organizadas, cada vez mejores cualitativamente, se expanden, etc. Son sociedades mucho más cualitativamente, mucho más complejas, ¿sí? En relación, no las comparan con las sociedades nómadas. Pero pasa un asunto de esto, que es precisamente que los administradores, que son ociosos, entre comillas ociosos porque tienen tiempo para eso, de hecho se les distribuyó el tiempo para pensar en la naturaleza y pensaban cómo organizar los alimentos. Ellos crean teoría, lo que llamaría Marx la religión natural. Y esas teorías permiten aplacar su angustia, construyendo mitos sobre la naturaleza, y logran construir un pensamiento sólido en las sociedades. Pero ese pensamiento sólido en las sociedades también permite que ellos se dan cuenta que tienen poder por crear teorías. Y ellos, los hijos de los administradores, se arrogan el derecho a la tierra que les fuera propia y expropian a los trabajadores de la tierra, ¿sí? Es decir, que por la aparición de la transformación del instrumento de trabajo y la aparición de la división del trabajo, eso va a crear una sociedad nueva, más compleja, pero aparece el sometimiento del hombre por el hombre. ¿Listo? Y también hay otra cosa muy particular que quiero que tengan en cuenta, que los hombres, ¿sí?, someten a las mujeres más ancianas. Aparece no solo la propiedad privada, sino someten a esta relación patriarcal y la dominan. Y esa historia, cuando empieza con el patriarcado en relación con el sometimiento de la mujer y los hijos, pero el sometimiento de los hombres no más, sino de las mujeres y los hombres que someten a los trabajadores, hombres y mujeres. Pero fundamentalmente lo que caracteriza el patriarcado caracteriza la propiedad privada y la esclavitud. No olviden eso. Si las feministas en el capitalismo en Colombia intentan hacer una sociedad mucho más justa, es necesario destruir la sociedad de la explotación del pueblo noble, que se llama capitalismo. Es decir, no puede haber feminismo sin igualdad, sin destruir las sociedades capitalistas. ¿Por qué? La historia no lo enseña. Y esas sociedades esclavistas aparecen hace 1000 años en Mesopotamia. Si le creemos a Greta Gerber, entre otros antropólogos, Greta Gerber es una feminista alemana que plantea el origen del patriarcado. O sea, yo me estoy fundamentando en las teorías que ella desarrolla en el origen del patriarcado. Sociedades patriarcales, esclavistas, es decir, si hablamos de machismo, estamos hablando de propiedad privada, ¿sí? Y más adelante tenemos que el cristianismo es un eje fundamental del machismo. Ahora bien, esa sociedad da origen a una sociedad más compleja, pero que se somete al problema que se llama esclavitud. Les digo a ustedes que el mundo primitivo lo que hace es la contradicción del hombre, la contradicción entre los humanos y la naturaleza para poder sobrevivir. Pero ya domina la naturaleza, ya crearon la cultura, el sedentarismo, las sociedades más complejas. Mesopotamia, por excelencia, Mesopotamia es, entre dos ríos, Mesopotamos en griego, que es Irak. O sea, en Irak entendemos que hay los restos más antiguos de las civilizaciones. ¿Listo? Civilizaciones patriarcales. ¿Listo? Porque si vamos a hablar de sociedades patriarcales, tenemos que seguir las pistas de la gran migración en África destruidas en el resto del planeta. Estamos hablando de los orígenes homínidos. Bueno, y por tanto todos somos afrodescendientes. En consecuencia, digamos, aquí hay una contradicción nueva, porque aquí la educación cambia, porque la educación aquí se vuelve muy particular. ¿Por qué particular? Porque
las clases dominantes, o sea, quien tiene la tierra, quien tiene los instrumentos de trabajo, someten a los esclavos, que son prisioneros de guerra, por guerra o por expansión, y digamos, ellos van a hacer creer, como primer objetivo de la educación, hacer creer que la única historia que existe es la historia de las clases dominantes. El segundo objetivo es hacer olvidar la historia de las clases dominadas, o sea, los que perdieron la tierra, los que fueron expropiados. Y el tercer objetivo, no lo olviden, la educación tiene un objetivo en las sociedades de clases antagónicas, o sea, donde una clase social somete a la otra, una que tiene la tierra somete a la que no tiene tierra, y la explota. El tercer objetivo es evitar rebeliones, es decir, la educación por excelencia, ¿sí? Su objetivo es evitar rebeliones y reproducir la sociedad. ¿Cuál sociedad? La sociedad que es aquella que construye la clase dominante de la tierra. Desde la organización de esclavitud, estamos hablando de dos clases sociales. Entendemos clase social como la clase que tiene los medios de producción, o sea, la tierra, la que produce materias primas, los instrumentos de trabajo, todo eso es, digamos, medio de producción. Fundamentalmente en la naturaleza, la tierra, o sea, uno no puede vivir sin la tierra. Porque más lo que plantean es que hay una relación muy particular dialéctica, ¿cuál? De que yo, como hombre, Juan Carlos, como hombre, no puedo vivir solo porque yo quiera. Debo considerar al otro como un colaborador en la historia del trabajo, ¿sí? Y que ese otro implique también una relación por acuerdos para poder vivir entre sí y no someter al otro o que no me someta. Y además, no puedo vivir del aire, sino tenemos que tener una relación directa con la tierra. Es decir, un humano no puede sobrevivir sin tener relación con el otro, ni tiene relación con la tierra. Es decir, que para hacer un análisis de la historia, necesitamos entender que el humano tiene dos relaciones importantes: con el otro, con el semejante y con la tierra. Pero con el semejante deben llegar a acuerdos, los pactos. Y los pactos implican perder individualmente para ganar colectivamente. ¿Listo? Que es lo que nos enseña la historia de esta humanidad. ¿Listo? Porque si el homínido sobrevivió y se transformó en hombre, en humano, ellos hicieron pactos. Los tres pactos les dije: la prohibición de acceder a las mujeres, la prohibición de matarse entre sí, pero en relación con los territorios, porque los territorios no son de nadie y todo lo que produce la sociedad se reparte en la equitativa porque todos trabajan en la sociedad. En consecuencia, cuando aparece la esclavitud, que es otro modo de producción, ese modo de producción va a usufructuar la fuerza de trabajo del esclavo para holgura del esclavista que tiene la tierra, y el esclavista está dedicado a la guerra. ¿Listo? Y por tanto los esclavos van a perder sus derechos y vamos a ver la esclavitud en diferentes niveles, porque la esclavitud de Grecia, la esclavitud de Roma, el mundo occidental, no es la misma esclavitud del Renacimiento. ¿Listo? Pero la esclavitud es su carácter, digamos, sin sometimiento de una sociedad esclavista que vive y se enriquece con la venta de esclavos, la compra de esclavos, la producción de lo que producen esclavos. Pero esas sociedades que llegan a su culmen a Roma, en el mundo occidental, esas sociedades van a entrar en detrimento porque los romanos no tratan bien a los esclavos, los maltratan, y llega un momento que los esclavos se levantan contra los esclavistas. El más mentado, el más conocido es el Espartaco, entre otras. El Espartaco fue tan grande que logró poner en tela de juicio el Imperio Romano, en ese momento liderado por Julio César. ¿Listo? En esa medida, digamos, la esclavitud, al perder su estatuto, creó dos clases sociales: el esclavista y el esclavo. Y esas sociedades se dan cuenta que la economía subsiste es por los pequeños territorios. Si ya por el esclavo, los esclavos cada vez serán menos, y este modo de producción va a cambiar. Y aparece después el feudalismo. El feudalismo se caracterizaría por una sociedad donde se tiene la tierra, pero de una manera diferente al Imperio Romano y a la República Romana. Recordemos que Roma tiene un proceso muy particular. Siglo V antes de nuestra era, siglo I, siglo V después de nuestra era. Del siglo V al primero, el último fragmento, se construyó la República Romana, y luego se instituyó la República Romana y pasa el Imperio, que es la decadencia de Roma. ¿Listo?
En consecuencia, digamos, en la última parte del Imperio Romano son invadidos por los germanos godos, godos del norte, porque ellos se desplazan por los desplazamientos de los hunos sobre Europa, norte de Europa. Y Roma desaparece, y desaparece su concepción de ciudad, su concepción económica, ¿sí? Se instituye el cristianismo como religión oficial y el latín como lengua oficial en el Imperio Romano del siglo III, IV, V. ¿Listo? Sobre todo el siglo IV es fundamental eso, para poder retener el imperio de la religión cristiana como el imperio. Los paganos se volvieron conversos, se convirtieron al cristianismo, y ese imperio ya no va a ser en las ciudades, lo va a hacer en zonas rurales, que es el feudalismo. Y el feudalismo introduce una relación también de sometimiento mucho más compleja, diferente a la anterior, que es el señor feudal y el siervo. Muchos siervos eran como descendientes de esclavos, y están los vasallos, que eran como una especie de personajes que podían dirigir libremente su amo. Cuento esa historia porque estamos hablando de dos clases sociales, que si bien cambia la sociedad, no se cambia su mente, pero por el hombre. Hay propiedad privada también, los feudales tienen propiedad privada, y los siervos tienen propiedad, solo están en los territorios, en las tierras, para producirle al feudal. Y no solo eso, tienen que pagar impuestos para que los ejércitos los sustenten, porque no había naciones, no había estados, porque los feudales se caracterizan por tener territorios. El conde tenía un territorio más pequeño que el duque más grandecito que el conde, pero más chiquito que el marqués que el príncipe más grande, el rey tenía un poder mucho más grande, y el emperador tenía muchas más tierras, muchos más territorios, y las tierras y la comisión de tierras se mantenían por contratos, por guerras y por matrimonio. ¿Listo? Pero más que ahí, yo creo que ahí se repite algo. El sometimiento del hombre, el feudal. El feudal tiene dos vertientes: el feudal regular de la iglesia, el feudal laico o secular también, que era el emperador, que tenía que ver con la iglesia, que se formaba para la iglesia y para la guerra. Y en los vasallos y los siervos no tenían tierra, pero la iglesia es que el vasallo podía elegir a su amo, el siervo no, y eran casi humanos, pertenecen al Señor. Pero digamos en la particularidad, el siguiente modo de producción es el capitalista. Y capitalista parecería con lo que nos esbozó Ricardo, lo que nos esbozó los compañeros anteriores, que es la aparición de otro modo de producción que deriva de una clase medianera que aparece en el siglo XII-XIII, de la burguesía, que son los que se educan en las universidades y son los que van a llevar ese saber a las ciudades nuevamente en el Renacimiento. O sea, las ciudades retornan en el siglo XII y se constituyen como focos de economía muy fuerte en el mercado, una economía mucho más rápida, más libre, también el libre mercado, que sale de más allá de los feudos. Recordemos que los feudos rurales, los feudales eran poseedores de ciudades, pero después las pierden por deuda con los monasterios, y aparece otro tipo de relación social, porque aparece el libre mercado, aparece una clase que no son feudales, que son comerciantes, y los comerciantes van a tener por adquisitivo tan grande que logran dominar la economía. Eso se levanta más de una vez. Los lanzamientos más inventados en la guerra de los 30 años, en la guerra de los 100 años, no triunfan, pero las que triunfan son la revolución inglesa y sobre todo la francesa. Y entre las dos está la independencia inglesa, pero estadounidense ante la revolución francesa, pero la revolución francesa es la que más irradia, la que irradió la modernidad a nivel mundial, o al menos en estas tierras. Por tanto, el capitalismo introduce un modo de producción diferente, mucho más versátil, mucho más complejo, mantiene explotando el propio hombre de una manera mucho más brutal, porque si el siervo podía comer con la tierra que producía, que no era suya, pero podía comer de esa tierra, ese campesino va a ser expropiado cuando el primer no se vaya liberado. Al liberarse ya tiene esa tierra y va a las ciudades a incrementar los surtos de miseria en las ciudades. Ahí aparece el miserable y el obrero. El obrero fundamentalmente es un personaje que no es esclavo, no es siervo, que está peor. ¿Por qué? Porque no tiene acceso a la tierra para comer, no tiene tierra para beber, no tiene tierra para sobrevivir. Está peor que el siervo. Y por tanto, el capitalismo convierte en un modo de producción mucho más arrasador, que hace de ese hombre una mercancía productiva
que vende su fuerza de trabajo y es comprada y produce mercancías por el mismo precio. Y, digamos, más adelante se constituirá el socialismo cuando el capitalismo es menester superar. ¿Cómo se supera? El primer gran intento material fue la Comuna de París en 1871, pero hay adelantamientos obreros porque los burgueses no cumplieron con la igualdad, la fraternidad y la libertad. ¿Listo? En consecuencia, digamos, aparece el primer gobierno socialista, pero que dura unos pocos meses, porque también aparece de manera sistemática, desde ese momento, los bloqueos económicos. Porque los obreros que formaron París, cambiaron toda la conformación que se había constituido en la Revolución Francesa, que era el poder de los burgueses, y ellos, el proyecto es: la tierra es para todos, la ley es para todos, hay educación para todos, y constituyen en París la Comuna de París. ¿Sí? Ahí aparece, está Courbet, están muchos intelectuales que tenían origen aristocrático, pero le apostaron a la revolución en la Comuna de París, muchos intelectuales. Víctor Hugo caracterizó los levantamientos populares obreros, pero hay un problema, que la burguesía se da cuenta que su enemigo es el obrero y sabe muy bien que el aristócrata, que antes era su enemigo, puede ser un aliado. Y los franceses se unen con el ejército prusiano y ellos unen sus ejércitos, sitian París, esperan que la pólvora se acabe, el pan que se acabe el agua, se acabe la alimentación, ¿sí? Eso se llama bloqueo económico, bloqueo político. Y cuando están débiles, ya tienen pólvora, la Comuna de París, las huestes, tanto aristocráticas como las burguesas, arrasan París y matan a 20.000 personas en el paredón. ¿Listo? Esa es la anticipación de lo que va a ser después la revolución bolchevique en 1917. Si bien el objetivo de esta cátedra era garantizar, y mi encargo era hablar sobre el siglo XX, no puedo hacerlo por poco tiempo porque se corrió las fechas, pero digamos yo quise hacer toda esta caracterización. Es decir, que estos modos de producción no son naturales, son históricos. Es decir, van atrás, van hacia adelante, se bifurcan, son retroactivos, pero no son lineales, ni tampoco son naturales. ¿Sí? Es decir, que eso es una ley de naturaleza, es una ley de la dialéctica, de lucha de contrarios, donde las guerras, la educación, la ciencia y la filosofía es de la que domina el que gana la guerra. Es decir, la historia la escriben los ganadores. En consecuencia, digamos, cuando el socialismo aparece en el 2017, aparece la primera conformación social importante y que viene a hacer la caída de los imperios. Cae el imperio ruso en la Primera Guerra Mundial, en otro momento hablaremos, cae también el imperio austrohúngaro, el imperio otomano, etc. Pero, digamos, el marco del 14 al 18, la revolución bolchevique, liderada por Lenin, logra hacer un acceso importante al gobierno de Apuro y a su centro creativo hacia lo que hace el sueño después. Del 17 al 22 hay guerras civiles, pero también hay un pensamiento que sobre la Primera Guerra Mundial, que es de qué manera se evita la expansión del socialismo, y por tanto se quedan los Freikorps, aparecen los fascistas de Italia, los Freikorps alemanes y austriacos, y logran contener la avanzada soviética a Europa. Por eso Alemania es importante, a pesar de ser la Primera Guerra Mundial y perdió, los aliados son benevolentes con los alemanes, porque los alemanes han servido como contención a la expansión soviética y más propiamente socialismo. Y se refuerzan las políticas anticomunistas a nivel internacional con las Sociedades de Naciones. Hasta ahí llegamos a una producción que se ha constituido, pero también Lenin nos plantea el comunismo. El comunismo aparecerá en la faz de la tierra cuando los estados se disuelvan y cuando la propiedad privada desaparezca y cuando sea la tierra no esté dividida por territorios y aparezca el respeto del otro, del hombre por el hombre, ¿sí? de la humanidad por la humanidad. ¿Listo?
En consecuencia, el comunismo es un derrotero, no se ha logrado, porque el capitalismo, infortunadamente, tomó revancha y ha sometido pueblos a pueblos. Entonces, va a caracterizar el socialismo. ¿Listo? Todo eso para decirles que hay otra cosa que tengo que olvidar. Ese modo de producción, si hablamos de modo de producción, estamos hablando de, digamos, 4 elementos importantes. Un primer momento, que es el medio de producción, la tierra, donde se extraen los bienes de consumo. Pero esa tierra se está quieta de naturaleza, pero si hay fuerza de trabajo, esa tierra produce lo básico, ¿sí? Y demás, mojitos y demás. Pero esa fuerza de trabajo es poca cosa si no hay instrumentos de trabajo. ¿Listo? Y además, los instrumentos de trabajo son las células del hombre, y son las células de la humanidad misma, y mantiene el centro, aunque no creamos, el centro de la transformación de un modo de producción. Por ese momento, el capitalismo no puede vivir sin la tecnología, por eso potencia tanto la tecnología de una media, tanto así que es un misterio. Pero no es que la tecnología es importante, es que la tecnología es importante para la conservación de capital y de la burguesía. ¿Listo? Si bien es importante, hay una estrecha relación entre los que tienen la tecnología o los medios de trabajo y en relación al progreso de esa sociedad. Me explico, se llama ley de diversificación. Quiero decirlo porque es importante. Entonces, si me cuelgo aquí en el texto, nos sirve para después. En consecuencia, digamos, lo que dice Marx, por ejemplo, es esto, se llama ley de diversificación. El progreso de la sociedad está en relación de la transformación de los instrumentos de producción, o sea, la tecnología, y en relación con los que tienen la propiedad. Si la propiedad es común, la tecnología en sus transformaciones en avanzada van a beneficiar a todos los que tienen la propiedad, o sea, a toda la sociedad. Tiene que ser una sociedad progresista. Progresista porque nadie tiene la propiedad, todo el mundo tiene uso de ella, y el Estado, en la sociedad socialista, recogería ese plusvalor y se reparte la equitativa por el derecho a la equidad, en tanto que crea cultura, educación y demás. Pero, si los instrumentos de trabajo, o sea, la instrumentos de producción o la tecnología, está en manos de los que tienen propiedad privada, el desarrollo y el progreso está en esta clase social y va en detrimento inversamente proporcional a los que tienen la propiedad. Es decir, que los beneficios de la alta tecnología van a llevar a esa clase social minoritaria a un avance y un desarrollo de la cultura, pero va a empobrecer y va a arruinar mucho más a los que tienen propiedad, o sea, a los trabajadores. No es gratuito que la Oxfam ha dicho que el 1% de la población mundial tiene el 50% de la tierra, y la mayor riqueza está en los que tienen la tecnología y son utilizados por los estados dominantes que tienen sus instituciones que ganan la propiedad, como el FMI, como el Foro Económico Mundial, ¿sí? Como esos proyectos globalizadores que han logrado, ¿sí?, monopolizar la información internacional. Lo vemos con Ucrania ahora, cuando la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, bloquea la información que viene de Rusia y además da otra información, pero tiene el dominio satelital, de órbita y de la ionosfera para poder dominar. ¿Sí? Es lo que en Colombia va a replicar Duque con la economía naranja, ¿sí?, que es industrias culturales y el dominio de la tecnología, que es donde Medellín está en la sede de la propuesta de economía naranja, algo así, porque la economía naranja no es el potenciar a los artistas, es la potenciación de las industrias culturales y artísticas, es decir, las empresas que se hacen como garantes de las audiovisuales, los medios de comunicación y la tecnología. El resto de Caracol son por excelencia, se exigen impuestos por ser economía naranja. Después, algún día les pondré eso. Ahora, estos tres elementos van a crear o van a sostener el tipo de relación social de producción. ¿Sí? Es decir, que las ideologías reproducen a la que no se produce. Si la sociedad primitiva, no primitivo, replica la educación de manera equitativa, es porque trataba la tierra equitativa y como la tenía. En la esclavitud,
¿qué reproduce? Reproduce la educación de una sala de clase social a olvidar la otra y se repite solo la educación de los países. Pasa con el feudalismo también. Si vemos la historia, en el siglo XVI son los luteranos, los calvinistas, los que educan a los pobres. La iglesia no educa a los pobres ni les da a escribir. Estamos hablando en la confrontación que hay entre Lutero y Munzer, después del Calvino, para favorecer a los pobres para la producción de los burgueses. ¿Sí? Auspiciaban el poder de los sectores medios por la burguesía. ¿Listo? Y el capitalismo reproduce, ¿sí?, la indignidad, reproduce la desigualdad en las redes sociales. Yo el viernes replicaba un poco esto cuando en algo tan sencillo como entrar a la universidad. Uno entra a la universidad digital y si yo entré con un estudiante hablando, el vigilante le envía el carnet al estudiante y el profesor no. ¿Sí? Como si fuera otra clase social. Es más, hay profesores que tienen otra clase social. ¿Cómo es posible que un señor o una señora o una chica que venga a sectores populares, que es vigilante, vea a alguien que se parece a su clase social como sospechoso? ¿Sí? Y vea al tipo de, o la chica o la señora que tenga un traje de paño o formal, lo vea como con respeto y lo deje entrar a la universidad. Pero eso no es solo ahí, se reproduce en otros mismos. La secretaria del estudiante, si un estudiante llega, un profesor llega, la secretaria debe atender al estudiante ante el profesor. Y si el profesor tiene la mala fortuna de que llega el decano, atiende el decano primero. Y si el decano tiene mala fortuna, llega el rector, al rector primero. Como la jerarquía social. Y se reproduce como yo hablo con el otro, lo hablo con desprecio. Si no tiene, si no está, como dice, hombre de bien, es que el hombre de bien no existe. Si se habla del bien, tanto que tiene propiedad, estamos hablando de la burguesía y es una minoría. Yo dije una cosa muy particular en una charla y le decía, es que las minorías deben desaparecer. ¿Cómo así, Juan Carlos? Y sí, las minorías, los que tienen la tierra, deben desaparecer. El 1% que dio el unitario del país tiene el 80% de las tierras. Es decir, la gran burguesía tiene la tierra. Y las minorías, ¿cuáles son las minorías? ¿Las qué? ¿La mujer es minoría? No, la mujer es una mayoría a nivel mundial. Homosexuales, ¿quién dijo que la mayoría? Hay conformaciones homosexuales y elecciones sexuales hace mucho tiempo, dignificadas en los samuráis, dignificadas en Grecia, dignificadas, no dignifican la homosexualidad en el mundo occidental. Entonces dice, minorías en relación a qué? Si no es la ley, claro, pues la ley favorece a quien tiene propiedad. Por tanto, referencia a la minoría. Yo digo que la minoría debe desaparecer, debe expropiarse, y esa tierra debe ser repartida de manera equitativa para que todo el mundo tenga acceso. ¿Por qué el socialismo apunta hacia allá? Y estamos hablando, porque tengo poco tiempo y ya tengo que saltar, estamos hablando de una sociedad cubana, ya la que un poquito Ricardo, y toma Cuba porque es un país cercano a nosotros. No puedo haber tomado la educación soviética, la educación china, la educación norcoreana, la mongoleña, etc. Pero decidí tomar Cuba. Pero hay que hacer una aclaración. Recordemos el primer bloqueo en Comuna París. El objetivo de los bloqueos es hacer morir a la gente brutalmente. Esos bloqueos se han repetido. Estados Unidos lo hizo con Japón. ¿Sí? Y Japón por eso lo chantajeó, porque Estados Unidos chantajeó a Japón. Y Japón, en vez de doblegarse a Estados Unidos, fue cuando invadió a Pearl Harbor en 1941. Estaba bloqueado económicamente. Y estamos hablando de bloqueos como ¿qué? Bloqueos a Nicaragua, Salvador, estamos hablando del bloqueo a Cuba, el bloqueo a Salvador Allende en Chile, que es un gobierno socialista elegido democráticamente y que no creó una fuerza para defender ese socialismo chileno, y que en 3 años hubo saboteo por parte de Estados Unidos, agenciado por Kissinger, que era bombardeo de carreteras, bombardeo de puentes, bloqueo económico, y como no pudieron, optaron por matar a Salvador Allende y poner la Casa de la Moneda. Pero los bloqueos económicos son típicos del capitalismo. En este momento, por ejemplo, Rusia, que no es socialista, pero
pero le puso coto a la expansión de la OTAN, fue bloqueada. Y la Comunidad Europea y la OTAN creyeron que iban a sofocar a Rusia, pero Rusia ya había anticipado de eso y había quedado el BRICS hace un año antes con India, con Sudáfrica, con India, con China y con Brasil, lo que es una comunidad económica asiática, BRICS. Y nota que después de la operación militar en Rusia, hoy por hoy, Rusia respondió, dio un paso más a la OTAN. ¿Y qué pasó? Estados Unidos y Europa le han puesto 11.000 sanciones y embargo a Rusia. Pero ¿cuál es el ejemplo? Que Rusia tuvo una retaguardia con China y logró sofocar los embargos. Embargo al petróleo, embargo al oro, embargo a los activos en dólares y en euros en Europa. ¿Qué es embargo? Es robo, el oro y robo de los activos que tiene Rusia, 3.000 millones de dólares, ¿sí? Están en bancos estadounidenses, han sido bloqueados. O sea, Rusia no puede optar por eso. Pero Rusia, curiosamente, puso el mundo, Rusia y China puso el mundo al revés, porque Europa está en inflación, Estados Unidos en inflación, y nos va a conectar con nosotros. Pongo el ejemplo, ¿por qué? Porque si vamos atrás, ese mismo bloqueo con una pequeña isla en el Caribe llamada Cuba, con la brutalidad de hacer morir a la gente de hambre, no han permitido que la economía fluya en Cuba, que la política se entiende de manera diferente por medio de comunicación, que ideológicamente se hacen cosas diferentes a lo que pasa en Cuba. Se llama embargo económico, político, ideológico, militar. ¿Listo? Porque cuando la Unión Soviética cayó, ya Cuba no pudo tener una salida al embargo después del 62 a Cuba. Sin embargo, Cuba ha tenido un proyecto importante, que es educativo y científico y tecnológico. Son los países que tienen mayor avance tecnológico y mayor avance educativo, tanto así, por ejemplo, que Cuba exporta médicos a Estados Unidos para intercambiar investigaciones sobre el cáncer, sobre el SIDA, entre otras cosas. La ONU tuvo que reconocer que el único país que ha cumplido los propósitos del siglo XX-XXI en la educación ha sido Cuba. Y la UNESCO, para que la UNESCO reconozca eso, es que no pueden tratar con más. Y es lo que voy a hablar ahora. Si tengo media hora, voy a tratar de saltarle algunas cositas para hablar, a leerlas. Y voy a leer algunos elementos que plantea Che Guevara y va a plantear lo que plantea Fidel Castro y el proyecto educativo cubano. ¿Listo? Para mí es importante hacer ese recorrido histórico y entender que un embargo es el robo de los activos y la imposibilidad de hacer economía. Yo voy a poner el ejemplo del mes pasado. Es como si yo tuviera una millonada en mi casa y si dice Juan Carlos queda embargado en el barrio o en todo el país, resulta que yo quiero comprar pan y voy en la mañana a comprar pan a la panadería. Compañera, ¿me puede vender 1.000 de pan, 2.000 pan? Y me dice, no, usted Juan Carlos, no haga. Usted está embargado, usted no puede comprar. Pues aquí tengo plata, no importa, la plata no vale. Y si voy a la otra tienda, tampoco. Voy a comprar harina, tampoco. Voy a Carulla, voy a Pomona, voy a Jumbo y estoy bloqueado, no me dejan hacer economía con lo que tengo. A tal punto que, si no como, ¿qué tengo que hacer? Pues crear mis materias de la casa, ¿sí? Pues pequeñas huerticas. Y eso se va a demorar un poquitico. Por tanto, mi salud va a declinar. Eso es un bloqueo. Y si yo doy una cosa y le aclaro a un amigo una cosa, me dice, no, Juan Carlos, usted es un enemigo. Usted, sus cosas locas, nadie las cree. Y si nadie me cree, porque no hay orientación que nadie me crea, muere un aislamiento. Así pasa con Cuba. Pasa con Rusia, entre otros. Con Rusia. Uno no tiene acceso a Sputnik, no tiene acceso a la red porque no prohíbe a nivel mundial. Métanse. Y verán que es dificultoso. Claro que el dominio satelital de las ondas a nivel internacional. Esa no tiene otra charla. Entonces estamos hablando de una sociedad bloqueada con la brutalidad de los embargos. ¿Sí? El año pasado, cuando aquí hubo desaparecidos, más de 100 desaparecidos en Colombia y más de 50 muertos en Colombia, no hubo ningún embargo a Colombia. Cuba, en ese mismo periodo, ¿sí? Los
anticubanos levantan una manifestación y por error o por lo que sea, un policía mató un cubano. La brutalidad de Europa y la brutalidad de Estados Unidos embargó al ministro de Defensa, reforzó Helms-Burton y reforzó el embargo a Cuba. Pregunta, ¿por qué no se embargó Colombia? ¿Por qué no se embargó los recursos al Estado? ¿Por qué no se embargó los fuertes recursos que hay en el militar? No se embargó nada. ¿Por qué? La alianza de Estados Unidos y geopolíticamente es importante. Entonces, ¿para qué dicen eso? Bueno, aún tengo media hora. Entonces voy a hacer los planteamientos rápidos y voy a leer para limitar un poquito el tiempo. Entonces, mientras tanto, pondré aquí el video para que haya imágenes y no sea tan aburrido el asunto. Solo imagino más, mientras que yo expongo. Entonces, ya se conoce el socialismo. El socialismo no hay propiedad privada, la propiedad es común y el Estado, que en principio era un concepto burgués, económico, político de monopolio de la fuerza y monopolio de las instituciones, el socialismo lo que hace es corporar para salvaguardar políticamente la revolución en el caso de los países socialistas. Por eso uno habla del Estado socialista, porque el Estado socialista es reconocido a nivel internacional y nadie se puede meter, y por eso los embargos son importantes. ¿Listo? Importantes para sofocar, matar. Bueno, la educación se debe orientar a constituir una idea de hombre y sociedad para poder implementar. Es decir, la educación no solo basta para dar unos elementos para que la gente sepa, sino es cómo se construye un hombre en una sociedad. ¿Listo? La sociedad, el judío primitivo, se replicaba precisamente el respeto a la tierra, que por fortuna en Colombia aún existe, que es las comunidades indígenas que aún replican el territorio en vez de la institución de la comunidad, y los ancestros vienen a ser el futuro, etc. Y son personas que no consideran que la naturaleza debe sobreexplotarse, y por eso los cogis y los arhuacos llaman a la sociedad colombiana de las ciudades hermanos menores, porque conocen la importancia de la tierra. Y si hablamos de la violencia, hablaremos de la violencia sobre la tierra, sobre la explotación, las basuras, ¿sí? Y en consecuencia la violencia por el hombre contra el hombre. ¿Listo? Por tanto, el caso socialismo se orientó, así como pasó con otros modos de producción, a edificar la vida arrancando el capitalismo del hombre concebido como una mera mercancía productiva. Es decir, a diferencia del capitalismo, el capitalismo lo que hace es que si el hombre es libre, y si el hombre es libre porque la ley lo justifica, si no tiene tierra, pues se muere. Por tanto, es libre de su fuera de trabajo y libre de otro de comprarse. Cuando compra eso con una fuera de trabajo, un contrato, el trabajador, al firmar, produce mercancías, muchas mercancías, indefinidamente, por un salario que solo cubre lo que vaya a la canasta familiar. Es decir, el salario es únicamente para sobrevivir, y sus papás saben eso, ustedes saben eso, ¿sí? Es decir, en Colombia, por ejemplo, el salario mínimo ni siquiera cubre la mitad de la canasta familiar, ¿sí? Que es brutal, ¿sí? Y el salario es subjetivo, que el trabajador tenga energía para seguir trabajando, pero que tenga pero el salario no sirve para trabajar en términos de la cultura, sino para sobrevivir. Ya más adelante vamos a hablar de el trabajo para el sobrevivir. Bueno, entonces el socialismo su objetivo es arrancar esa mercancía productiva, sacarla y resignificar y reivindicar su vida en tanto ser historia. Pero para poder dimensionarlo es necesario entender los ideales del capitalismo y como lo estoy caracterizando, y la manera como se desarrolla la educación que se nos imparte en los países. Asimismo, es necesario entender en qué consiste el capitalismo y cuál es la noción de hombre que divulga de manera estructural y sistemática. Los hombres, ese hombre, ese humano, se caracteriza como individuo, como emprendedor, empresario, sin el otro, pero haciendo uso del otro, sometiendo al otro. Entonces nos hablan de emprendimiento como si fuera la gran alternativa, y eso se llama una construcción de hombre mezquino, que es el hombre neoliberal. En cambio, en la cuestión del socialismo
de diferenciarse de la promulgada del capitalismo, puesto que en esta educación se caracteriza de introducir una abstracción de la realidad sin considerar las condiciones materiales de la mayor parte de la humanidad. Pero el socialismo implica impulsar a ese hombre que ha entendido la realidad como abstracta, ¿sí? Lo empuja a liberarse de manera permanente con el objetivo de dignificar la vida trabajadora. ¿Listo? Nosotros decíamos como si el mundo fuera abstracto y no pensamos en la relación con la tierra. Nosotros creemos que estamos vinculados con el campesino. Y todos los días nos damos cuenta que el campesino existe porque lo vemos, ¿sí? Eso viene de una parte. Y hay alguien que produce eso. Esas sillas no están ahí porque sí, porque las compraron. Sí, porque ¿quién las hizo? Los trabajadores. ¿Quiénes son los edificios? Los trabajadores. Las carreteras, los trabajadores. Los puentes, los trabajadores. ¿Sí? Y uno puede ver ahí una explicación de una relación social inequitativa. Para tal efecto, es necesario redimensionar el fundamento epistemológico y filosófico para pensar la realidad, en tanto que el pensamiento hegemónico no transmite la posibilidad de percibir la realidad en sus relaciones dialécticas. Cuando se habla de relaciones dialécticas es que el mundo no está fragmentado. Nosotros decíamos que estaba fragmentado. Si las compañías de física fueran diferentes a los de química diferentes a los de sociales, ¿sí? Pero hay una relación dialéctica. Es decir, que para hablar de la física, literalmente, su proceso dialéctico, y la física complejizada es la química, y la química no puede entender la física porque sus fórmulas tienen en sí mismas el proceso de la universo. Y la biología es lo mismo, que ha estudiado biología, la biología no es simplemente la biología, no es la química orgánica, sino la biología debe considerar también la realidad que tiene ese organismo con la naturaleza y con la ley de la gravedad y con la ley de la física. O sea, por tanto, la biología es un proceso químico y físico complejizado. Y la historia lo vimos también. ¿Listo? Entonces, el socialismo plantea una función dialéctica, es decir, que las cosas no están separadas. Que si hablamos del Estado, implica la familia. Y si hablamos de la familia, implica el ciudadano implica la responsabilidad de cada uno. Es decir, si hablamos de 4 elementos, no están separados, sino son relaciones necesarias para construir la sociedad. Digo esto porque voy a primero hablar del bien y luego del Che, porque me queda crítico. Entonces sentamos aquí y hablamos de la noción de subjetividad. Sí. ¿Qué se transforma entonces? La noción de hombre. Y para tal efecto voy a entrar a plantear lo que es el Che. ¿Listo? Sí, creo que es. Y luego para entendernos bien. Nos vamos a referir brevemente a la vertiente de la manera como se concibe el hombre y la manera como se contrarresta el capitalismo. El Che, como un hombre que aporta la concepción de subjetividad desde un país que ha revolucionado el pensamiento latinoamericano, partiendo de la dimensión de un hombre socialista no acabado y que se concentra todos los días en el trabajo responsable y disciplinado en pro de su gran comunidad que es su pueblo. Responsabilidad, hombre y pueblo, relación dialéctica necesaria para dimensionar el papel de la universidad construida con el ejercicio del estudiante como del profesor. Es decir, no estamos hablando que son diferenciados, ambos tienen una responsabilidad con la sociedad y ambos una responsabilidad dialéctica que la comparten y la construyen en la universidad. No es fortuita la ejecución en esta escuela en Bolivia, en hace 55 años. El Che parte de constructos de la teoría marxista, la cual alude a la concepción del hombre en el capitalismo, el cual lo rebaja, en tanto que lo concibe como una criatura que adquiere valor como mercancía productiva y fuente de riqueza. Es decir, el hombre para el capitalismo se valida en tanto que produce plusvalía, un valor de más asignado, un trabajo de más, o pago de salario. Es decir, un trabajo solo vale si produce. No se le dignifica por ser humano, que tenga familia y que él debe trabajar para culturizarse, educarse, sino el que lo contrata solo contrata para que produzca y solo vale por lo que produce, no por su condición de humano. No se puede hablar del hombre con Che, es hablar de un hombre que no esté enajenado únicamente en su propia existencia, en tanta individualidad, sino de un ser que piense como un ser socialista, que desborde su particularidad sin anularla hacia el común de los hombres de su misma condición. Esta concepción de hombre lo lleva a cabo el Che
en su vida cotidiana, en tanto que intenta articular teoría y práctica. En su texto, dirigido a Carlos Quijano y publicado en el semanario Marcha Montevideo, vuelve la concepción del hombre desde el matrimonio histórico articulado a la realidad latinoamericana. Más exactamente, la concepción desde Cuba del hombre nuevo. El Che parte de una afirmación a propósito de la versión de los ideólogos capitalistas que les dicen que el socialismo se caracteriza por la anulación del individuo. Es decir, nos dicen, comunismo nos van a quitar todo, ¿sí? Por tanto, es importante el individuo, y si vamos a hablar de socialismo, es que el individuo desaparece, ¿sí? Con esa mal llamada información que nos han dado de Petro, que va a expropiar más de uno, tiene susto a que le expropie ¿qué? ¿Tierra o qué? ¿Expropie el de consumo? El socialismo es que expropia el de consumo, ¿sí? Entonces todo el mundo coge su mezquindad y cree que lo que tiene es propiedad privada. La propiedad privada es la tierra donde se produce, ¿estamos? Por eso es un bien de consumo. El libro es un bien de consumo, el aceite es un bien de consumo, y por tanto el socialismo no es expropiar eso. Y el socialismo es producto de la expropiación de la minoría para que ese producto de la minoría, esa propiedad de la minoría, beneficie a todos, no a una sola minoría. ¿Listo? Entonces, ese recorrido es un texto que se llama El hombre latinoamericano en Cuba. Hace un recorrido, y yo reseño aquí rápidamente. Algunos de los momentos donde la ley del individuo con la masa se torna relevante. Es decir, el Che dice, un momentico, es Carreta que dice que el socialismo elimina el individuo. No, todo lo contrario. Necesitamos establecer una relación entre la masa y el sujeto para que el sujeto le aporte la masa y la masa al sujeto. ¿Listo? Y que el sujeto va a discrepar, va a discutir, pero esa discusión va en beneficio de la colectividad, ¿sí? Para que el Estado no se quede estático, etc. Y la masa va a construir sociedad, ¿sí? Considerando precisamente esa dialéctica con el sujeto. Porque dicen que hay tres procesos: el pre-revolucionario, el revolucionario y el post-revolucionario. El pre-revolucionario es lo que hicieron los hombres, la vanguardia, por ejemplo, la guerrillera en Cuba, que llegó a un punto, a un salto cualitativo, que todo el poder, pero él dice, tenemos un reto. ¿Cuál reto? ¿Cómo vamos a crear un hombre nuevo si todos estos personajes piensan como la sociedad que tenían? Y por tanto dice que es ahí donde hay que construir sociedad, ¿sí? Hacer cambiar ese pensamiento del libre emprendimiento, del individualismo, para transformar una sociedad que le ponga límite un poco a su satisfacción para beneficiar a una colectividad del proyecto común. Él dice, comillas, en esta, la sociedad capitalista, el hombre está dirigido por un frío ordenamiento que habitualmente escapa al dominio de su comprensión. El ejemplar humano, enajenado, tiene un invisible cordón umbilical que le liga a la sociedad en su conjunto, la ley del valor. Esa ley del valor es una ley de valor económica, no es una ley de valor en términos de la dignidad. Yo valgo en tanto que tengo objetos, yo valgo en tanto que tengo tierra, yo valgo en tanto que tengo algo, ¿sí? Y no el valor de dignidad como sujeto, ¿listo? Ni como sociedad, lo que dice el Che. Y dice que ella actúa en esta sociedad y en todos los aspectos de su vida y va modelando su camino y su destino. Es un hombre que se lanza en una caminata solitaria desde una carrera de lobos donde solamente se puede llegar sobre el fracaso de otros. El hombre con el que parte el Che es de un ser inacabado que mediante su trabajo consciente restaura el pasado y recibe y construye un presente y un futuro provisorio basado en la dignidad del hombre. Tanto en la responsabilidad del proceso como en su acto da cuenta de la praxis revolucionaria, es decir, la acción como resultado de la adquisición de una conciencia histórica de clase. Si bien en Marx la noción de subjetividad se encuentra en la praxis, el Che la intenta construir a partir de la responsabilidad del acto revolucionar su vida cotidiana. Él va a plantear lo mismo que plantea Fidel después, que es que el revolucionario no es el que hable de marxismo, el revolucionario tampoco es el que hable de leninismo y que se hable de revolución, si su conducta diaria no es responsable en relación con el otro, para identificarlo, en relación a ser ejemplo para el otro y para dar cuenta de su ejemplo en las tareas de la revolución.
¿sí? Es decir, si hablamos de revolucionarios, no estamos hablando de revolucionarios que tengan carreta marxista, sino un momentito, sea responsable, sea disciplinado. Si usted va a ser el mejor amante, sea el mejor amante. Si usted va a ser estudiante, sea el mejor estudiante. Si usted va a ser el mejor luchador, sea el mejor luchador. Que sea ejemplo, que sea dignificante, que sea un educador todo el tiempo. En ese orden de ideas, y ya para terminar con Fidel, tenemos mucho, me demoraré unos 10 minutos. Digamos, Fidel, en el mismo sentido que el Che, porque Che murió en el 77, recordemos que el compañero Fidel Mosquera nos esbozó rápidamente a Martí. Aquí Martí va a ser importante. Fidel Castro, apoyado con las ideas revolucionarias del pensar Martí, diseñó y puso a andar un proyecto educativo cultural como eje fundamental en el proceso revolucionario. En la sesión pasada, ya les dije, el Fidel Mosquera esbozó la influencia del pensamiento martiano. En el siglo XIX, en la misma línea, se puede decir que la revolución cubana ya tenía la marca revolucionaria que Fidel Castro logró materializar en la reforma integral de la educación del 23 de diciembre del 59. Así las cosas, una vez constituido el núcleo humanista y ético martiano en la educación, el proceso revolucionario orientado por Castro lo enriquece con el materialismo dialéctico y el carácter de clase de la revolución. Cuando decimos carácter de clase es que el carácter de clase es que la clase trabaja, o sea, todos, ¿sí? Debemos reivindicar al trabajador en tanto que trabaja no para existir, sino que trabaja para crear cultura. Y por tanto, si trabaja para esa cultura, hay que satisfacer necesidades básicas. Si el Estado tiene esa responsabilidad, ¿sí? Es decir, que el proyecto de trabajo en la educación es trabajar ya cuando el trabajador tiene necesidades básicas primarias. Es decir, no hay que trabajar para existir. Si trabaja es para hacer cultura, hacer educación, hacer arte. De tal suerte que el Estado ya no se concibe como una unidad política, sino es vinculado a la responsabilidad de la sociedad misma, la familia y por supuesto con el ciudadano como sujeto. Es decir, que no es que el otro es responsable para mí, no, soy responsable en lo mío, la familia es responsable, la sociedad es responsable y el Estado es un garante de esa responsabilidad. Así como sucedió con el Che, Fidel Castro se adentra en el proyecto filosófico del marxismo, lo cual no distancia el dogmatismo y el economicismo de la época, y repito, lo relacionó con el humanismo de la época marxiana. Digo economicismo porque mucha gente cree que Marx es un economista, que todo lo que escribe en Capital es economía. No, lo que dice Marx es cambiar la humanidad y cambiar la conciencia del hombre y cambiar la sociedad filosóficamente. Y eso lo muestra en el desarrollo material del capitalismo, del capital, en el texto. Y consiste en la superación de la enajenación y la constitución de un ideal de hombre y sociedad que edifique la clase obrera en tanto que ponga fin a la explotación del hombre por el hombre. El proyecto de Fidel Castro consiste en 3 dimensiones. Primera, en la eticidad del acto pedagógico. ¿Cómo así la eticidad del acto pedagógico? Es que el profesor, el educador, no es solo el que se gradúa, es el sujeto todos los días. Y es ético porque no es transmitir los contenidos como si fueran exógenos, sino es de qué manera estoy transmitiendo mi manera de pensar y transmitir la manera de pensar articulada y argumentadamente con el otro. Y reconociendo al otro interlocutor, un semejante que edifique y que apueste a una dimensión avanzada de la educación. 2, en el valor educativo del ejemplo, lo que decía anteriormente, lo que dice el Che. Es decir, vamos a educar, seamos ejemplo. Si yo voy a educar a un compañero, debo ser un ejemplo, debo ser muy bueno en todo, y que tal suerte que no solo eduque lo que yo transmite, sino que yo eduque porque es un referente. Y por supuesto, en relación con los ideales del socialismo. El tercero es la educación de valores revolucionarios, los cuales se caracterizan en la solidaridad, en el humanismo, el valor del trabajo en tanto cultura, en los valores tradicionales, las acciones proletarias y los valores del ciudadano. Esto último es importante porque decir valor del ciudadano implica que no somos consumidores,
Desde ciudadanos que yo tengo un deber con el otro, tengo un deber con la tierra, con la sociedad y una responsabilidad conmigo mismo. Se llama ciudadanos, genio. El consumidor no, el consumidor tiene un referente que consumir para satisfacerme yo mismo con el poder adquisitivo que tengo. Y el consumidor fue inventado después de la Segunda Guerra Mundial. Quiero hacer una práctica pequeña. Porque la caída del capitalismo en 1929 cae por varias razones. Es una oleada de coletazo de la Guerra Mundial, en otro momento lo hablaremos. Pero fundamentalmente es porque Estados Unidos tenía una responsabilidad de suspender la Guerra Mundial y Estados Unidos no la cumplió. Y segundo, porque había sobreoferta de mercancías y no había compradores. Entonces lo que hizo el Tratado de Bretton Woods en 44-47 es primero garantizar consumidores. Es decir, que los consumidores garanticen las crisis de capital. Es decir, las crisis son sofocadas por consumo, por deudores y por tasas de crédito. ¿Listo? Y uno no siente la crisis. Estamos en una crisis inflacionaria y no la sentimos. Porque cada uno tiene un adquisitivo y puede comprar con eso, con algo que está en el mercado. Si yo puedo comprar un máster de Pink Floyd, una millonada de dólares, pero la puede piratear, la puedo comprar por $1,000. Entonces digo, uy, sí, somos libres de comprarlo. ¿Sí? Pero ¿qué es libertad? La libertad es consumir, satisfacerse, o la libertad es elegir la sociedad donde uno vive para dignificar la vida del otro, con la mía, que es lo que plantea el socialismo cubano. No venga, apague este computador para terminar. En este asunto se relaciona con Ernesto Guevara, puesto que la revolución no se trata de superar el modo de producción capitalista, o sea, no se trata de hacer revoluciones, sino la construcción de un hecho de conciencia del sujeto, el cual se dirigirá al pensamiento socialista. Desde algunas perspectivas del socialismo, lo que se propuso en Cuba fue, comillas, crear riqueza con conciencia, vinculada a los valores de donde se insiste en la necesidad de conocer que los valores constituyen la verdadera calidad de vida. La suprema calidad de vida aún por encima del alimento, techo y ropa. Comillas. Eso es Fidel. Para Fidel era más importante que un niño no se quedara sin maestro, incluso sin importar el lugar donde se imparta la educación. La práctica política educativa. Para Fidel Castro, la educación es sinónimo de revolución, en tanto que se orienta a la formación de un sujeto consciente de la práctica. Es decir, uno hace todos los días un proceso revolucionario. Ser ejemplo, hacerlo mejor, preocuparme con el otro, cuidar el mío, ser responsable y conjuntamente crear una nueva sociedad. Se puede decir que la práctica política es la práctica pedagógica, por excelencia, en virtud de que el educador es el propio proceso revolucionario. A tal grado que toda revolución, comillas, es un extraordinario proceso de educación, se reconoce, haciendo eco a lo planteado por Marx en la ideología alemana. La ideología reproduce la manera como se produce. Es así que a medida que la revolución se realizaba, también lo hacía el proceso educativo de la planificación y el desarrollo de los problemas sociales, los cuales se desplegaron en varios momentos de la historia de Cuba. Primero, durante el despegue y la organización de la educación, entre el 59 y el 69. Cuando yo les decía a ustedes, hubo toma de poder, pero hay que educar a toda esta gente, esta muchedumbre que no está educada, es cristiana, y aparte de eso, individualista. No hay que educar, y además son analfabetas. Entonces yo decía, analfabetas sería que tengas esto de primaria bachillerato, pero el proceso sí. La campaña, segundo, la campaña nacional de alfabetización entre los años 60 al 71. 3. El despliegue de la revolución educacional a principios del año 70, o sea, se educó en primaria, bachillerato, ahora eduquemos técnicamente en todo Cuba. 4. En el proceso de rectificación de los errores y la tendencia negativa de entre 85 y 87. Es decir, que no solo se educa, sino se evalúa errores, aciertos. Los errores para superarlos, los aciertos para mejorarlos, ¿sí? Y para potenciarlos. 5. Al frente de la resistencia nacional durante el periodo especial al inicio de los años 90. ¿Por qué? Porque en la Unión Soviética, Cuba quedó sola, ya no tenía una economía fluida, no puede cambiar gasolina por azúcar por gasolina, o insumos que venían de la Unión Soviética y medicamentos, etc. ¿sí?
Cuba quedó solo. Y con el embargo, Estados Unidos embarga a todos los países que hagan economía con Cuba. Por ejemplo, Colombia se cabiría con un gesto político, dijo: listo, nosotros le damos gasolina y que cambiamos con medicina, porque es por el de Cuba. Y Estados Unidos sancionó a Colombia. No pudo hacer eso. Por eso Venezuela tenía ser importante para Cuba, porque es como Juan Carlos comprando pan cuando embargaron, por ejemplo, ¿no? Y ya para terminar, porque el tiempo terminó, creo que alcanzó a leer algunas cosas. De los propósitos de Fidel Castro en lo que respecta a la educación era la de vincular el trabajo a la formación, más no como actividad profesional o un medio para vivir, sino que el trabajo debía ser concebido como parte de la vida de formación. De tal suerte que lo que forma en la vida es la revolución del trabajo. Es menester anotar que si se trataba de la realización del ideal kantiano, también se compasa a lo propuesto por Marx en la enajenación del trabajo. Marx escribió un texto del 44 que se llama Enajenación del trabajo, y él dice que cuando, del carácter genérico de la humanidad, él dice que mientras que yo tengo acceso a la tierra, yo dignifico mi vida porque puedo vivir, puedo satisfacer con techo, con alimento y con vestido. Fundamentalmente, de ahí en adelante, trabajo para la cultura, ¿sí? Para crear más allá de las necesidades básicas. Pero ese es que cuando se expropia de la tierra el trabajador, se le quita su carácter genérico. ¿Por qué? Porque quitar la tierra, el trabajador no hace nada. ¿Qué tiene que hacer entonces? El trabajador tiene que pedir al otro que tiene tierra que no le trabaja. El que tiene tierra le paga un salario, y el salario solo es para vivir. ¿Qué implica eso? Que el trabajo en las condiciones solo sirve para ser menos de un animal. ¿Por qué? Porque solo el trabajo le sirve para alimentarse, para dormir, y se queda tiempo para hacer el amor. Pero no le da posibilidad de crear cultura. Si entendemos cultura como un salto colectivo de la humanidad para crear vínculos que permitan construir, crear algo más allá de la vida misma y enfocada a crear arte, acto artístico, acto cultural, ¿sí? Entonces, Marx decía eso: al expropiar la tierra se quita su carácter genérico. Y en esa relación, el que tiene propiedad trata al otro como un analfabeta, un idiota, una bestia que trabaja indignamente y que no tiene derechos. Por tanto, es importante, digamos, la desaparición de la propiedad privada. Más altísimo, igual en los dos últimos párrafos. La concepción dialéctica de la formación cubana desde la revolución ha permitido transformar la manera como se piensa el mundo, en tanto no vincula los elementos constitutivos de la realidad. En este caso, la educación cubana pensada, agenciada por Fidel Castro y su equipo subraya la importancia de la responsabilidad del Estado, y está, como dijimos arriba, en esta relación con la responsabilidad social, la familia misma, porque la familia misma tiene la responsabilidad de educar y edificar a su hijo. Decía, comillas, que la educación no se inicia en las escuelas, se inicia en el instante que la criatura nace. Los primeros que deben ser esmeradamente educados son los propios padres, cierra comillas. Al respecto, es importante subrayar que en el socialismo, a diferencia del capitalismo, el Estado garantiza las condiciones materiales dignas para que una familia pueda no solo formarse, sino que permita garantizar que sus miembros puedan realizarse como sueños. Es decir, tengan acceso a la educación, a la cultura, como se garantizaría la dignidad humana, a tal punto que se ha constituido como la concepción del mundo. O sea, las paredes pueden estar sin pintar, pero Cuba no ha dejado de educar ni de suministrar salud pública. Es más importante la vida misma, el ideal de la educación y la salud, que un lujo, porque está bloqueada y tiene que tener. Es decir, tengan acceso a la educación, la cultura, como se garantiza la dignidad humana, a tal punto que se ha constituido como la noción del mundo. Así las cosas, que va a terminar, la educación no es un campo paralelo a la vida, sino es la vida misma. Y esta debe ser sostenida, cuidada y protegida dentro de los más altos valores del hombre socialista. Por esta razón, pensar en el diseño de la educación
está en la misma vía de pensar un proceso revolucionario de la educación y no se queda solo en el poder y en el cambio de las relaciones sociales de producción, sino fundamentalmente en la transformación del hombre como sujeto en relación a una sociedad que identifica la vida. Y por vida tenemos que ver la existencia misma, la vida es la cultura misma. Ir más allá, avanzar en la educación y apuntar a la excelencia académica, porque la es la excelencia de la vida. Por tanto, para Fidel, cuya formación se basa en Martí y en Marx, implica una construcción dialéctica del pensar y de la acción. De tal suerte que no se puede pensar una formación sin praxis revolucionaria y por tanto el horizonte debe ser amplio, cuya base sea la dignificación humana de la dignidad nacional, laboral, personal y en consecuencia la educación debe ser de calidad y no en sentidos de retorno del mercado. ¿Cuáles son los retornos del mercado? Calidad, competencia y cobertura. Mucha gente con la mercancía educativa en la competencia, quien tiene mejor educación, con mercancía a vender y calidad, competencia y cobertura. Y para todo el mundo. No importa cómo se eduque, importante que haya estadísticas. En cambio en Cuba no. Los cuales han hecho de la calidad una relación con la moral, con la ética y con la dignificación tanto del humano como el hombre, la mujer y como la sociedad misma plegada hacia todo el planeta. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos, si hay preguntas, los escucho, si no, los escriben en el correo, por favor, tengo casi tiempo. Yo comparto un texto mío sobre el Che y también comparto un texto sobre Fidel para que vayan leyendo, porque de pronto pasa para el parcial. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.